Sí, me parece que estaría bueno pasar al intercambio. Yo tenía 5 puntos de los cuales voy a desarrollar brevemente los mismos, ¿no? Un primer punto me parece que es interesante, más allá de las exposiciones, el alcance y los límites que evidenciaban las distintas exposiciones, mostrando que, bueno, había determinadas intenciones que no se podían desarrollar del todo, había preocupaciones planteadas en el origen que después se van transformando a lo largo de la propia dinámica que va tomando los acontecimientos, ¿no? Ahí nos parece interesante, primer punto, señalar los límites estructurales que tienen las políticas. En particular, las políticas sociales siempre surgen cuando el daño ya está hecho. Por lo tanto, aparece ahí un límite que es del propio desarrollo del capitalismo, que creo que es importante evidenciar ahí el límite estructural, en tanto nos permite a nosotros ubicar qué le podemos pedir a estas políticas que no van a poder resolver los problemas, el propio capitalismo, los problemas que él mismo genera. Porque la orientación a resolver las necesidades del capital por un lado y las necesidades de la gente por otro, en general siempre desatiende una en función de las otras, en tanto sigue siendo capitalista. Ese es un punto que digamos, se puede desarrollar más, pero es importante ubicar porque todas las políticas tienen un límite estructural. Y esta problemática de los residuos evidencia como otras no tanto, esos límites estructurales que tienen estas políticas. Porque coloca un problema central que hace por un lado, la tendencia decreciente al valor de uso de las mercaderías, unida con la obsolescencia programada y con un determinado padrón de consumo, que genera permanentemente la necesidad de más y más residuos, unido a esa idea de un padrón de consumo, una idea de progreso que al infinito, digamos, ¿no? Eso genera una incapacidad de resolver radicalmente esa situación. Por lo tanto, todas las políticas se van a enfrentar con un choque real que tiene que ver con el propio sistema. Justamente lo interesante de esta problemática que permite discutir qué modelo de desarrollo, qué sociedad se está construyendo en función de esta realidad. Y digamos, es un sector que nos permite pensar el conjunto de la sociedad que se está construyendo. No me quiero extender más por ahí, pero me parece que todas las políticas entonces tienen ahí un límite estructural. Un segundo punto, creo que lo plantearon ya varios de los compañeros, es la atomización y fragmentación institucional de las políticas. Digamos, hablar de que existe un límite estructural no quiere decir que no puedan existir políticas públicas consistentes o políticas de Estado sistemáticas y con una mirada de largo plazo. Digamos, se puede evidenciar claramente estos límites estructurales, pero se puede apostar a ir generando niveles de consistencia mayor. Las tentativas de articulación interinstitucional, lo evidenciaba Gerardo en su exposición, la dificultad en la propia institución intendencia para a su interior articular la cuestión ambiental, la limpieza con lo social, con lo económico. Evidencia también esa fragmentación en que se han ido tomando esta problemática. Y creo que es un tema interesante que, bueno, lo levantaba también de la exposición de Esteban. Quedaba claramente ubicado ahí, bueno, hay un Consejo Nacional de Políticas Sociales, puede ser un ámbito para incorporar esta lógica más de largo plazo, sistemática, etcétera. Bueno, ahí me parece que se abre un horizonte de posibilidades, pero siempre se van a mostrar ahí tensiones, contradicciones y algunas buenas intenciones que quedan en el camino, en tanto no permiten, digamos, trascender esto, ¿no? En la medida que la lógica de cada institución en algún momento se impone y dice, bueno, a mí no me compete esto. Y para pensar una interinstitucionalidad hay que zafarse de los esquemas institucionales. Y por lo tanto, pedirle a las instituciones que no hagan lo que tienen que hacer, tender a reproducir su mandato, etcétera, es como un contrasentido que por momentos se vuelve problemático en la medida que, bueno, esto no me compete, esto no me compete, esto no me compete. Al final, los espacios de articulación se articula el vacío, la nada, etcétera, ¿no? El tercer punto que me parece importante ubicar, que yo le llamaba la ilusión de la formalización por decreto, que ahí me parece que es importante para pensar el conjunto de la política. El propio plan de gestión que fue presentado tiene un diagnóstico por detrás que ubica, hay como un sector formal y hay un sector informal, como que pueden ser diferenciados claramente, digamos, ¿no? Y en realidad
ese diagnóstico parte de un punto de vista, a nuestro entender, equivocado, en tanto que la lógica formal e informal está profundamente impregnada. Y hay algunos ejemplos que lo muestran así. Se pretende, bueno, este es un paso hacia las nuevas plantas, el caso de la usina de disposición final. Se van a transformar en trabajadores formales, todo el colectivo que está trabajando en la usina va a dejar de trabajar en la usina. Se reitera rápidamente el fenómeno de la usina sobre otras bases, con otra gente, con algunos de los mismos participantes, etc. ¿Por qué? Porque la lógica de la informalidad es persistente, en tanto surge unida, bueno, a varias cosas de las que planteó Tabaré, no me voy a extender. Pero me parece que es interesante ubicar esta idea, es decir, cuáles son los límites de la formalización y cómo juega lo formal y lo informal dentro del propio sistema formal, es decir, denuncias que tenemos hasta registradas en torno a los sistemas de recolección municipales protegidos por la legislación sociolaboral, etcétera, etcétera, que derivan residuos a distintos puntos de venta, etcétera, y bueno, distintas lógicas informales que funcionan dentro del sistema formal, como otro ejemplo que me parece importante. Y cuando hablamos de políticas públicas, estas son políticas de regulación social que hay que desarrollar en forma sistemática, digamos, ¿no? Un cuarto punto que creo que se planteaba ahí, como en la lógica de la ley de envases se expresa más claramente, es la mercantilización de los residuos. Una esfera que no tenía demasiado atractivo empieza a construirse como un mercado atractivo y por lo tanto se mercantiliza parte de los residuos con dos juegos, ¿no? Por un lado que empiezan a actuar ahí otros actores del sistema formal, empresarios, etcétera, a participar en el sistema de recolección de los residuos, pero al mismo tiempo se le pide a las empresas que tengan una responsabilidad social empresarial y la lógica de trabajar con el sector de clasificadores pasa a ser un tema de esa responsabilidad social empresaria en políticas de inclusión social. Eso me parece que es un punto interesante porque coloca el tema de fondo que a nuestro entender tendría que ser orientador de las políticas públicas, que es los residuos como un problema público, en tanto un bien común o un mal común. ¿Cómo se participa de la gestión de ese mal común o de ese bien común? De alguna manera, me parece que ahí coloca el tema de lo público sobre otras bases y es necesario ahí ubicar, digamos, a los actores que participan de ese proceso de clasificación en su justa medida, digamos, ¿no? Me parece que en ese caso la apropiación de privados de una determinada, que quedó evidenciado, por ejemplo, en uno de los decretos municipales que regulaba el acceso a los pequeños generadores, comerciantes, ubica ahí un desplazamiento del sector informal para ubicar ahí algunas familias de clasificadores pudieron sostener esa formalización y lo siguen desarrollando, ponía el número ahí de 26, pero que en el conjunto de las cifras de los clasificadores es marginal. Y me parece interesante ahí ubicar como un desafío, es decir, uno de los desafíos centrales es pensar esto de la lógica de los bienes comunes como una temática que va a tener que pensarse también quiénes participan de esa gestión colectiva de esos bienes y bueno, cuál es el lugar allí de los clasificadores que vienen desarrollando esta actividad de larga duración como se planteaba, ¿no? Y bueno, el quinto punto para terminar y pasar un poco la palabra a ustedes, eran algunas propuestas, desafíos hacia un abordaje integral con la participación efectiva de los trabajadores, ¿no? Y yo ahí veo cuatro grandes desafíos. Por un lado, la regulación de la actividad. El primer punto es el reconocimiento sociolaboral de los clasificadores. Me parece que eso es central. En la medida que no haya un reconocimiento sociolaboral, todo el conjunto de las otras políticas adolecen de un problema clave, digamos, ¿no? Hay ejemplos en el país del reconocimiento sociolaboral de una categoría. Ponemos el ejemplo de la empleada doméstica, podemos tomar otros ejemplos, donde se regula un conjunto reconociendo una categoría sociolaboral. Y por lo tanto, aparece, digamos, como sujeto de derecho, con regulación, con seguridad social, etc. Esa cuestión que todavía no se asume públicamente
creo que implica un desafío central para este Consejo Nacional de Políticas Sociales, en el sentido de que ubica, digamos, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también en un rol protagónico en este sentido que hace al reconocimiento sociolaboral, ¿no? Pero también en la regulación de la actividad hay otras dimensiones que tienen que ver con lo económico, con lo político, es decir, que me parece que se plantearon y no quiero extenderme, si no nos vamos a ir mucho tiempo. Pero también otro desafío es facilitar el acceso a recursos. Muchas de las políticas parten también de un supuesto que nosotros como equipo universitario muchas veces partimos del mismo supuesto, equivocado, que es nosotros tenemos que facilitar que la gente, los clasificadores, se organicen. ¿Cómo? Partiendo de la base de que no están organizados. Y a veces desconocemos una pregunta que sería muy sencilla hacerse en cualquier momento. ¿Cómo es que se organizan acá para resolver esta problemática o tal otra cosa? Y ubica en el plano de pensar otras formas que la gente ya fue resolviendo colectivamente, modos de hacer, que hacen muchas veces a estrategias de larga duración, sostenibles en el tiempo y que se vienen desarrollando, y que en realidad muchas veces adolecen de falta de acceso a determinados recursos, ya sea tecnología, ya sea información, ya sea recursos de otro tipo, digamos, económicos. Otro tercer desafío es los servicios sociales, personales y familiares, es decir, pensar la dimensión de trabajo, también el componente familiar. Mucho de esta actividad está enraizada, como lo planteaba Tabaré, en estrategias de sobrevivencia de larga duración, que involucra al conjunto de la familia. Si las políticas se orientan solo a determinado titular del emprendimiento, etc., adolecen de una dificultad que debería poderse superar también, en la medida que hay algunos avances en ese sentido, es decir, no partimos del desconocimiento, sino de las dificultades, pero creo que se puede avanzar mucho más en esto, en el campo de la salud, en el campo de los distintos servicios sociales, vivienda, educación, etc. Y finalmente, el fortalecimiento de la organización colectiva y movilización del sector. Creo que ahí hay experiencias varias a nivel internacional que pueden servir de aporte en este sentido. Lejos de desconocer la organización de los trabajadores, parten del reconocimiento de la organización de los trabajadores y la fomentan en los distintos ámbitos, ya sean locales, nacionales, regionales, internacionales, en la medida que permite conectar la organización de los clasificadores con otro conjunto de organizaciones de trabajadores, que permite desarrollar experiencias combinadas en cadenas de producción, con otras cooperativas de trabajo, etc. Esa búsqueda que debe ser permanente en la generación de redes y de trabajo colectivo, efectivo, es una búsqueda que se puede propiciar desde la política. Lo que no se puede hacer de alguna manera, y nosotros encontramos evidencia en varias de las experiencias, es generar colectivo a imagen y semejanza de las políticas, que es la idea de tener determinada población cautiva, para que yo te dé determinado acceso a determinados recursos, tú te tienes que organizar de determinada manera, y esos procesos de colectivización forzosa, inducida, o que tienen por detrás, digamos, la idea de que lo cooperativo resuelve todos los males, es también una limitante importante a la hora de pensar política del sector. Entonces, cuando decimos organización y movilización, debemos estar abiertos al conjunto de formas organizativas que no son exclusivamente las cooperativas o los colectivos tomados aisladamente, sino esta idea de redes, de organizaciones y sus vínculos también nacionales e internacionales, que me parece que es mucho lo que se puede aprender y desarrollar, digamos, ¿no? Acá tenemos en cierne muy limitada por las propias políticas de otro campo que tienen que ver con el desarrollo de lo cooperativo, como es el caso de la cadena binacional solidaria del PET, donde podrían participar trabajadores de Uruguay, de Brasil, tanto de clasificadores como trabajadores asociados en otro tipo de emprendimientos textiles e industriales, que muestra o evidencia la dificultad de pensar políticas más integrales, que suponen una articulación de múltiples actores y no solo los que están en la problemática de la clasificación. Pensar
que los actores a convocar a la hora de pensar las políticas hacia el sector clasificador son exclusivamente aquellos que tienen algún nivel de participación directa en esta problemática, es también una de las limitantes que nos parece interesante debatir, discutir y pensar juntos, porque ahí, en la medida que entran otros trabajadores y otras trabajadoras asociadas en sus emprendimientos, también se amplía el horizonte de posibilidades para desarrollar estas cadenas de valor, etcétera, que se plantean como desafío. Y bueno, por acá me quedo para habilitar un poco el diálogo y el intercambio entre todos los que vinieron.